A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo nos acompañan? Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fantasmas de la guerra. Douglas Lacey había matado a 17 hombres en su vida. Cada muerte fue meticulosamente calculada y ejecutada sin remordimiento. Después de 15 años en operaciones encubiertas militares, sus manos eran firmes, su conciencia tranquila y su lealtad absoluta. Las aldeas montañosas de Europa del Este habían sido su hogar durante los últimos 8 meses, cazando a criminales de guerra que pensaban que podían esconderse de la justicia estadounidense. La misión había sido clasificada más allá de alto secreto: eliminar una red de traficantes de personas que habían estado vendiendo inteligencia estadounidense a naciones hostiles. Douglas había pasado meses infiltrándose en su organización, hablando serbio y rumano con fluidez, convirtiéndose en uno de ellos. Cuando llegó el momento, desmanteló sistemáticamente toda la red desde adentro, sin dejar supervivientes excepto por la información que habían extraído. A los 42 años, Douglas era una máquina construida para la guerra. Su estructura de 1,9 metros no tenía ni un gramo de exceso de peso. Cada músculo estaba afinado para la violencia. Sus ojos de color gris acero habían visto horrores que quebrarían a hombres menores. Y su rostro curtido llevaba cicatrices que contaban historias que nunca podría compartir. Se había casado con Rose Stevens hacía 12 años, atraído por su calidez y aparente inocencia. Cualidades que pensó que equilibrarían su oscuridad. Su hija, Holly, tenía 10 años cuando él partió para esta misión. Ahora tenía 11, y se había perdido su cumpleaños. Su obra de teatro escolar e innumerables cuentos para dormir. Pero ese era el precio de mantener a Estados Unidos seguro. Rose lo entendía, o eso creía él. El vuelo de Bucarest al aeropuerto internacional de Denver le dio 18 horas para descomprimirse, para pasar de depredador a esposo y padre. Había hecho esta transición docenas de veces antes. Pero algo se sentía diferente esta vez. Las videollamadas de Rose se habían vuelto infrecuentes, y cuando hablaban, parecía distante, distraída. Lo había atribuido a la tensión de la crianza monoparental, pero sus instintos, los mismos que lo habían mantenido vivo en territorio hostil, susurraban que algo andaba mal. Douglas había aprendido a confiar en sus instintos por encima de todo. El avión aterrizó a las 3:47 de la tarde en una fresca tarde de octubre. No había nadie esperándolo. Otra bandera roja. Rose siempre lo recogía de las misiones, usualmente con Holly saltando emocionada en el asiento del pasajero. En su lugar, tomó un taxi a su casa en el próspero suburbio de Greenwood Village. Viendo pasar barrios familiares por la ventana. Su casa colonial de 2 pisos se encontraba en una tranquila calle sin salida, con una cerca de estacas blancas y un césped bien cuidado. Pintando la imagen de la perfección suburbana estadounidense. Douglas le pagó al conductor y se echó al hombro su única bolsa de lona. Todo lo que necesitaba para 8 meses de infierno cabía en una sola bolsa. Así vivían los operadores, ligeros, móviles, listos. Usó su llave para entrar por la puerta principal. Esperando oír la voz de Holly gritando, «¡Papá!», o a Rose corriendo para abrazarlo. En su lugar, el silencio lo recibió. La casa se sentía diferente, más fría de alguna manera. Las fotos habían sido reorganizadas, y notó que algunas de sus pertenencias faltaban de sus lugares habituales. ¿Rose? Holly, su voz resonó por la casa vacía. Un sobremanila destacaba sobre la encimera de la cocina, con su nombre escrito en la cuidadosa caligrafía de Rose. Douglas dejó su bolsa y lo abrió con manos firmes. Aunque su pulso comenzó a acelerarse. Papeles de divorcio, meticulosamente preparados. Fechados hacía 3 semanas, los motivos enumeraban diferencias irreconciliables y el abandono emocional. Su esposa de 12 años quería la mitad de todo, la custodia total de Holly y una pensión alimenticia que lo paralizaría financieramente. Pero fue la nota manuscrita. Sujeta con un clip a los documentos legales, lo que le heló la sangre. Douglas, no puedo seguir viviendo esta mentira. Holly y yo merecemos algo mejor que un fantasma por esposo y padre. Kenneth Richmond me ha mostrado cómo es el amor verdadero. Vamos a empezar de nuevo. No intentes encontrarnos. Rose.
Kenneth Richmond. Douglas conocía ese nombre. Richmond era un exitoso abogado defensor, de 45 años, recién divorciado. Más importante aún, era socio comercial de Gregory Stevens, siendo Gregory el padre de Rose y el ex suegro de Douglas. A Douglas nunca le había gustado Gregory Stevens. El hombre era rico, influyente y nunca había aprobado que su hija se casara con un matón del gobierno. Como una vez llamó a Douglas en una cena familiar. Gregory era dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo y siempre había dejado claro que pensaba que Rose se había casado por debajo de su estatus. Ahora, aparentemente, Kenneth Richmond representaba una mejora adecuada. Douglas sintió que algo frío y familiar se instalaba en su pecho, la misma calma mortal que lo invadía durante las misiones. Su esposa no solo lo había dejado. Lo había humillado. Le había robado a su hija y se había alineado con personas que nunca habían respetado lo que él sacrificaba por su país. Caminó por la casa metódicamente, catalogando lo que faltaba. La ropa, las joyas y los objetos personales de Rose habían desaparecido. La habitación de Holly había sido despojada de sus pertenencias favoritas. Habían estado planeando esto durante semanas, quizás meses, mientras él arriesgaba su vida en montañas extranjeras. La traición cortó más profundo que cualquier herida que hubiera recibido en combate. Douglas regresó a la cocina y leyó los papeles del divorcio con más atención. La fecha de presentación era 2 semanas después de que él partiera para su misión. Rose había esperado justo lo suficiente para asegurarse de que él sería inalcanzable, incapaz de oponerse o luchar. Las maniobras legales eran sofisticadas, claramente guiadas por la experiencia de Richmond. Pensaban que estaban tratando con un simple soldado. Un hombre que podía ser superado por abogados y procedimientos legales. No tenían ni idea de a quién acababan de declararle la guerra. Douglas Lacy había derrocado gobiernos, eliminado células terroristas y sobrevivido en territorio hostil durante meses. Su esposa y su amante abogado acababan de cometer el error táctico más grave de sus vidas. Levantó su teléfono satelital seguro y marcó un número de memoria. Aquí Donnelly, llegó la voz ronca de su supervisor. Todd, soy Douglas. Necesito que hagas una investigación de antecedentes completa sobre Kenneth Richmond, abogado, del área de Denver. Todo, finanzas, asociados, hábitos, debilidades. También necesito vigilancia sobre mi esposa, Rose, y mi hija, Holly. Doug, acabas de regresar. Tómate un permiso. Descomprímete. Esto no es una petición, Todd. Alguien ha hecho esto personal. Hubo una pausa. Todd Donnelly había estado dirigiendo operaciones encubiertas durante 20 años y sabía que no debía discutir con un operador en el estado de ánimo de Douglas. Tendré todo para la mañana. Doug, sé inteligente con esto. Douglas terminó la llamada y caminó hacia su estudio. Detrás de un panel falso en su escritorio. Recuperó varios artículos que su esposa no sabía que existían, 3 pasaportes diferentes, $50,000 en efectivo y una lista de contactos que podían proporcionar cualquier cosa. Desde armas hasta vehículos no rastreables. Rose Stevens Lacy pensaba que se estaba divorciando de un simple soldado. En cambio, acababa de despertar algo mucho más peligroso. Un depredador con recursos ilimitados y nada que perder. La guerra había llegado a casa. Capítulo 2. La trampa se cierra. Douglas pasó la noche en su casa vacía, no durmiendo, sino planeando. Al amanecer, ya tenía una estrategia preliminar en formación. Su teléfono vibró a las 6:15 de la mañana con un mensaje encriptado de Todd Donnelly, paquete entregado. Revisa tu correo electrónico. El informe de antecedentes sobre Kenneth Richmond era exhaustivo y revelador. Richmond era, en efecto, exitoso, con un valor aproximado de $4,2 millones y una reputación de manejar divorcios de alto perfil para clientes adinerados. Más interesante era su asociación con Gregory Stevens en varias empresas inmobiliarias más allá de los concesionarios de coches. Los dos hombres habían sido amigos durante más de 20 años. Lo que llamó la atención de Douglas fue un patrón en los casos de Richmond. Se especializaba en representar a esposas de personal militar, particularmente aquellos desplegados en el extranjero.
En los últimos 5 años, había manejado 17 divorcios de este tipo, siempre asegurando el máximo daño financiero a los militares que regresaban. Era un nicho lucrativo, y aparentemente, Rose era solo su última conquista. Las fotos de vigilancia hicieron que Douglas apretara la mandíbula. Rose y Richmond se alojaban en el resort de Broadmoor en Colorado Springs con Holly. Las imágenes los mostraban actuando como una familia, Richmond empujando a Holly en los columpios, Rose riendo en la cena. Todos ellos luciendo perfectamente contentos mientras el mundo de Douglas ardía. Douglas estaba estudiando las fotos cuando sonó el timbre de su puerta a las 8:30 de la mañana. A través de la mirilla, vio a 2 detectives de la policía de Denver en su porche. Esto no era por los papeles del divorcio. Abrió la puerta con la confianza casual de alguien que no tiene nada que ocultar. ¿Douglas Lacey? El detective mayor, un hombre de aspecto cansado de unos 50 años, levantó su placa. Soy el detective Sane Bartlett. Este es el detective Wayne Dudley. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Gregory Stevens. Gregory es mi suegro. ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Stevens? La mente de Douglas repasó las posibilidades. Hace unos 8 meses, antes de irme de viaje de negocios. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? El señor Stevens fue encontrado muerto en su oficina ayer por la tarde. Un solo disparo en la cabeza. Lo estamos investigando como un homicidio. Douglas sintió que las paredes de una trampa se cerraban a su alrededor, pero su expresión se mantuvo neutral. Lamento oír eso. Gregory y yo no éramos cercanos, pero era el abuelo de Holly. ¿Dónde estaba usted ayer por la tarde, señor Lacey? Volando de regreso desde Rumanía. Puedo proporcionar registros de vuelo, sellos de pasaporte, lo que necesiten. Douglas buscó lentamente su cartera, sacando su pasaporte. Aterricé en el DIA a las 3:47 de la tarde. El detective Bartlett examinó el pasaporte mientras Dudley observaba a Douglas con atención. Esto muestra que llegó ayer, pero no explica sus movimientos anteriores. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del país? 8 meses. Despliegue continuo. Douglas proporcionó su información de contacto militar. Pueden verificar mi ubicación a través de los canales oficiales. Los detectives intercambiaron miradas. Algo no cuadraba en su enfoque. Estaban pescando información, no investigando una pista legítima. Señor Lacey, entendemos que ha tenido algunas dificultades domésticas recientemente, dijo el detective Dudley con cuidado. Mi esposa solicitó el divorcio mientras yo estaba en el extranjero, si a eso se refiere. Solo lo descubrí ayer cuando llegué a casa. Según la señora Lacey. Usted ha hecho amenazas contra su padre en el pasado, específicamente que le haría pagar por interferir en su matrimonio. Douglas sintió que la forma de la conspiración se aclaraba. Esto no era una coincidencia. El asesinato de Gregory Stevens estaba conectado a su divorcio, y alguien estaba orquestando los eventos para incriminarlo. Detective. He estado fuera del país durante 8 meses. Puedo probar mi ubicación cada día a través de registros militares. Si alguien mató a Gregory Stevens, lo hizo mientras yo estaba a 3,000 millas de distancia. Tendremos que verificar eso, dijo Bartlett. Mientras tanto, necesitamos que venga a la comisaría para un interrogatorio formal. ¿Estoy bajo arresto? No en este momento, pero le aconsejamos encarecidamente que coopere. Douglas asintió, su mente ya trabajando en las implicaciones. Alguien había asesinado a Gregory Stevens y estaba intentando incriminarlo por ello. El momento con los papeles del divorcio era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Este era un ataque coordinado diseñado para destruirlo personal y legalmente, pero habían cometido un error crucial. Estaban jugando una partida corta contra alguien entrenado en estrategia a largo plazo. Los seguiré a la comisaría, dijo Douglas. Quiero que esto se aclare tanto como ustedes. 3 horas después, Douglas estaba sentado en una sala de interrogatorios mientras los detectives Bartlett y Dudley lo presionaban sobre su relación con Gregory Stevens. Las preguntas eran predecibles, claramente instruidas por alguien familiarizado con su historial.
Su suegro se oponía a su matrimonio con su hija, ¿correcto? Gregory dio a conocer sus sentimientos, sí. Pensaba que no eras adecuado para Rose. Prefería los hombres que llevaban trajes en lugar de uniformes. ¿Eso le enfadó, señor Lacy? Douglas se reclinó en su silla, estudiando a los detectives. Eran policías competentes, pero alguien más les estaba proporcionando información. Caballeros, permítanme ahorrarles tiempo a todos. Alguien asesinó a Gregory Stevens y está tratando de incriminarme por ello. Eligieron ayer específicamente porque sabían que regresaría de mi despliegue y estaría emocionalmente vulnerable después de descubrir los papeles del divorcio. Cuentan con que me arresten basándose en pruebas circunstanciales y motivo. El detective Bartlett frunció el ceño. Esa es una acusación seria. Es la única explicación que encaja con los hechos. Sugiero que miren quién se beneficia de la muerte de Gregory y de mi encarcelamiento. Supongo que no es una coincidencia que la principal beneficiaria del testamento de Gregory sea su hija, Rose, que ahora está involucrada sentimentalmente con Kenneth Richmond. ¿Está sugiriendo que la señora Lacy estuvo involucrada en el asesinato de su padre? Douglas sonrió fríamente. Estoy sugiriendo que investiguen quién tuvo acceso a Gregory ayer, quién sabía de mi fecha de regreso y quién ha estado planeando este divorcio durante meses. Las respuestas podrían sorprenderles. Los detectives lo dejaron solo durante 20 minutos, tiempo suficiente para que Douglas activara un pequeño dispositivo oculto en su reloj. Tecnología de la era militar que sus supervisores no sabían que había conservado. Grabaría todo lo dicho en la habitación y lo transmitiría a un servidor seguro. Cuando regresaron, el detective Dudley parecía incómodo. Señor Lacy, verificamos sus registros de viaje. Definitivamente estaba fuera del país cuando el señor Stevens fue asesinado. Sin embargo, añadió Bartlett, ha habido un nuevo acontecimiento. Tenemos un testigo que afirma que usted se le acercó para hablar sobre dañar a Gregory Stevens antes de que partiera en su despliegue. Douglas sintió que su pulso se aceleraba ligeramente. ¿Qué testigo? Holly Lacy. ¿Su hija? Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Habían puesto a su propia hija en su contra. Holly tiene 11 años, dijo Douglas en voz baja. Sea lo que sea que le hayan dicho que diga, ha sido instruida. Es muy elocuente para su edad, replicó Dudley. Dice que usted le dijo que iba a ocuparse del abuelo Gregory, antes de irse. Douglas cerró los ojos, comprendiendo el alcance total de la trampa. No solo le habían robado a su esposa y lo habían incriminado por asesinato. Habían convertido a su propia hija en un arma en su contra. Cuando abrió los ojos, ambos detectives se inclinaron hacia atrás inconscientemente. Algo depredador había despertado en el rostro de Douglas Lacy. Quiero llamar a mi abogado, dijo. Pero no planeaba llamar a un abogado. Planeaba cobrar todos los favores, todos los contactos y todos los recursos que había acumulado en 15 años de operaciones encubiertas. Alguien había declarado la guerra a su familia. Su libertad y su vida. Estaban a punto de aprender por qué Douglas Lacy nunca había perdido una misión. Capítulo 3. La revelación en el tribunal. 3 semanas después. Douglas estaba sentado en el banquillo de los acusados en la sala del juez Edwin Foley, estudiando los rostros de las personas que lo habían traicionado. Rose estaba sentada en la galería detrás de la mesa de la fiscalía, elegante con un vestido negro que sugería luto por su padre mientras, al mismo tiempo, halagaba su figura para Richmond, quien se sentaba a su lado con una mano posesiva sobre su hombro. Holly ocupaba el estrado de los testigos, luciendo pequeña y nerviosa con su vestido de domingo. Había crecido en los meses que él había estado fuera. Su cabello rubio era más largo ahora, su rostro más maduro, pero sus ojos azules, los ojos de él, se negaban a encontrar su mirada. La fiscal de distrito Marilyn Porter se paró ante el jurado, pintando a Douglas como un hombre peligroso y violento que había asesinado a su suegro en un ataque de ira por el divorcio. La evidencia era circunstancial pero convincente, motivo, oportunidad, afirmaban que había regresado en secreto al país, y ahora, el testimonio de su hija. Holly, dijo la fiscal Porter con delicadeza, sé que esto es difícil, pero, ¿puedes decirle al tribunal lo que tu padre te dijo antes de irse en su último viaje?
La voz de Holly era apenas audible. Dijo que el abuelo Gregory estaba causando problemas a nuestra familia. ¿Dijo algo más sobre tu abuelo? Holly miró rápidamente a su madre, luego a Richmond. Dijo que iba a ocuparse del problema cuando volviera. Douglas observó el rostro de su hija con atención. Estaba mintiendo, no solo al tribunal, sino a sí misma. Alguien la había convencido de que testificar en su contra era lo correcto. La fiscalía concluyó después de 2 días de testimonio. El abogado de oficio de Douglas, Berry Cameron, era competente pero superado por los recursos desplegados en su contra. El caso parecía perdido, pero Douglas había pasado 3 semanas preparándose para este momento. Señoría, dijo, levantándose de repente, me gustaría ejercer mi derecho a representarme a mí mismo. El juez Foley frunció el ceño. Señor Lacy, le desaconsejo firmemente que lo haga. Este es un caso de asesinato capital. Lo entiendo, señoría, pero tengo pruebas que mi abogado actual no está preparado para presentar. Después de 20 minutos de argumentos legales, el juez Foley concedió a regañadientes la petición de Douglas. Berry Cameron recogió sus papeles con evidente alivio. De todos modos, esperaba perder. Douglas se acercó al estrado con una sola carpeta manila. Señoría, llamo al estrado a Gregory Stevens. La sala estalló en confusión. La fiscal Porter se puso de pie de un salto. Señoría. Esto es obviamente imposible. El señor Stevens es la víctima. No estoy llamando a la víctima, señoría. Estoy llamando al hombre que ha estado escondido en una casa de seguridad militar durante el último mes. Los ojos del juez Foley se abrieron de par en par cuando las puertas de la sala se abrieron. 2 hombres con uniformes militares escoltaron a un muy vivo Gregory Stevens a la sala del tribunal. Rose gritó y se desplomó en los brazos de Richmond. Holly miraba en shock a su abuelo supuestamente muerto. Damas y caballeros, dijo Douglas, su voz resonando claramente a través del caos. Les presento a la víctima de asesinato que ha estado cooperando con la inteligencia militar para exponer una conspiración contra un agente federal. La fiscal Porter gritaba objeciones. Pero el juez Foley estaba estudiando los documentos que Douglas había puesto ante él. Después de un momento, el rostro del juez se puso pálido. Alguacil, despeje la galería. Selle la sala del tribunal. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Señoría, protestó Porter, esto es muy irregular. Señorita Porter, le sugiero que se siente y guarde silencio. Está a punto de saber por qué. El juez Foley miró a Douglas. Proceda, señor Lacy. Douglas se giró para mirar a la sala mientras los alguaciles se movían para sellar las puertas. Señoría. Hace 3 semanas, regresé de una operación militar clasificada para encontrar papeles de divorcio y una acusación de asesinato esperándome. Al principio, pensé que era víctima de una elaborada trampa. Estaba equivocado. Abrió su carpeta y sacó una fotografía. Esta es una foto de vigilancia tomada hace 18 meses en Bucarest, Rumanía. Muestra a Kenneth Richmond reuniéndose con un hombre llamado Víctor Clovis, un activo de la inteligencia rusa que vendía secretos militares estadounidenses. Richmond se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. Señoría, este hombre está obviamente delirando. Señor Richmond, dijo el juez Foley fríamente, usted no representa a nadie en esta sala. Siéntese. Douglas continuó. Durante los últimos 8 meses, no solo estuve cazando criminales de guerra en Europa del Este. Estaba investigando cómo se filtraba información clasificada sobre las operaciones encubiertas estadounidenses a naciones hostiles. El rastro llevó a una red de personas aquí en Denver que vendían inteligencia a compradores extranjeros. Colocó otro documento en el estrado del juez. Esta es una grabación de Kenneth Richmond proporcionando detalles sobre el cronograma de mi misión a activos rusos. Sabía exactamente cuándo regresaría. Y orquestó tanto el divorcio como el falso asesinato para asegurarse de que fuera encarcelado e incapaz de exponer su traición. Gregory Stevens subió al estrado de los testigos. Luciendo apropiadamente conmocionado pero muy vivo. Señoría,
Cuando Douglas me contactó hace 3 semanas y me explicó lo que estaba sucediendo. Acepté fingir mi muerte para sacar a la luz la verdadera conspiración. Mi hija y Kenneth habían estado planeando tomar el control de mis activos mientras incriminaban a Douglas por asesinato. Rose sollozaba histéricamente mientras Richmond se había puesto pálido como un muerto. Pero Douglas no había terminado. Holly, dijo, dirigiéndose a su hija directamente por primera vez. Ven aquí. La niña bajó del estrado y se acercó a su padre con incertidumbre. Douglas se arrodilló a su altura. Cariño, mamá y el señor. ¿Richmond te dijeron que papá era un hombre malo que lastimaba a la gente? Holly asintió, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Te dijeron que mentir sobre papá era la única manera de mantenerte a salvo? Otro asentimiento. Douglas le secó suavemente las lágrimas. Holly. El trabajo de papá es detener a la gente mala para que no lastime a Estados Unidos. Mamá y el señor Richmond son la gente mala. Estaban vendiendo secretos a nuestros enemigos. Pero mamá dijo. Mamá mintió, cariño. Y te enseñó a mentir también. Pero no es tu culpa. Douglas se puso de pie y se enfrentó al juez. Señoría, tengo pruebas documentadas de la traición de Kenneth Richmond. La participación consciente de mi esposa en actividades de espionaje y su conspiración para cometer asesinato. No fingieron la muerte de mi suegro por piedad. Tenían toda la intención de matarlo después de que yo fuera condenado, convirtiendo a Rose en la única heredera de su fortuna. El juez Foley leía los documentos con creciente alarma. Señor Lacy. Estos son cargos federales. Este tribunal no tiene jurisdicción. Las puertas de la sala se abrieron a pesar de estar selladas. La policía militar entró. Liderada por el coronel Todd Donnelly en uniforme de gala. Señoría, anunció Donnelly, por orden del Departamento de Defensa y la Oficina Federal de Investigaciones. Tomo la custodia de Kenneth Richmond y Rose Lacy por cargos de espionaje, traición y conspiración para cometer asesinato. Richmond intentó correr. Pero fue derribado por la policía militar antes de que llegara a la salida. Rose solo pudo mirar en shock mientras le ponían las esposas. Douglas observó con fría satisfacción cómo se llevaban a su esposa. Ella lo miró una vez, su rostro una mezcla de terror e incredulidad. Douglas, gritó desesperadamente, lo siento. Me obligaron a hacerlo. Por favor. Douglas no respondió. Su esposa había traicionado a su país, le había robado a su hija y había intentado destruir su vida. No habría perdón, ni piedad. Ni segundas oportunidades. Holly tiró de su manga. Papá, ¿qué le va a pasar a mamá? Douglas levantó a su hija, sintiendo sus pequeños brazos rodearle el cuello. Mamá tomó muy malas decisiones. ¿Cariño? Va a tener que enfrentar las consecuencias. El juez Foley desestimó todos los cargos contra Douglas y ordenó que la sala fuera sellada, pendiente de una investigación federal. Cuando la galería se vació, Douglas se encontró solo con Holly y Gregory. Lo siento, Douglas, dijo Gregory en voz baja. Nunca supe en qué estaba metida Rose. ¿Cuándo me contactaste y me lo explicaste todo? Hiciste lo correcto, respondió Douglas. Pero entiende esto, Gregory. Tu hija irá a prisión por el resto de su vida. Eligió la traición por encima de la familia. Gregory asintió con tristeza. ¿Y qué hay de Holly? Douglas miró a su hija, que se había quedado dormida en sus brazos, agotada por el trauma del día. Holly es inocente. Fue manipulada por personas en las que confiaba. Pero es mi hija, y la protegeré de ahora en adelante. ¿Podrás perdonarla por testificar en tu contra? La expresión de Douglas se oscureció. Holly tiene 11 años y fue instruida para mentir por adultos en los que confiaba. Eso no es traición, es abuso. Pero Rose sabía exactamente lo que hacía cuando eligió a Richmond por encima de su familia y su país. Y nunca la perdonarás. El perdón es para accidentes y errores, dijo Douglas fríamente. Rose cometió traición deliberada. Colaboró con enemigos extranjeros y usó a nuestra hija como un arma en mi contra. Eso no es algo que se perdona. Es algo que te aseguras de que no vuelva a suceder. Mientras salían del juzgado,
Douglas Lacy llevaba a su hija dormida hacia un futuro que se construiría sobre la verdad en lugar de mentiras. La justicia en lugar de la traición. Detrás de ellos. La maquinaria legal de una nación en guerra con traidores comenzaba su inexorable trabajo. Rose Stevens Lacy y Kenneth Richmond pasarían el resto de sus vidas pagando por sus elecciones. Douglas Lacy, asesino entrenado y protector de Estados Unidos, se aseguraría de que nunca fueran olvidados y nunca perdonados. La misión estaba completa. Se había hecho justicia. La guerra estaba ganada. Capítulo 4. Secretos enterrados. 6 meses después de la revelación en el tribunal, Douglas estaba sentado en su estudio, revisando informes clasificados mientras Holly hacía sus deberes en la mesa de la cocina. Su vida se había asentado en una especie de rutina. Aunque los fantasmas de la traición aún acechaban cada momento de silencio. Rose y Richmond estaban detenidos en una prisión federal mientras los fiscales construían sus casos de espionaje. La evidencia que Douglas había proporcionado era devastadora: 18 meses de conversaciones grabadas. Registros financieros que mostraban pagos de la inteligencia rusa y documentación de información clasificada que se filtraba sistemáticamente a través del bufete de abogados de Richmond. Pero Douglas sabía que había capas más profundas por descubrir. «Papá». Holly apareció en el umbral de su puerta, con aspecto inseguro. «¿Podemos hablar?». Douglas cerró inmediatamente su portátil e hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. A los 12 años, Holly se había vuelto más reflexiva y seria de lo que cualquier niño debería ser. El peso de saber que su madre era una traidora la había cambiado fundamentalmente. «¿Qué tienes en mente, cariño?». «Recuerdo cosas», dijo Holly en voz baja. «Cosas de antes de que volvieras. Cosas que no tenían sentido entonces pero que ahora sí». Douglas sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué tipo de cosas?». «Mamá tenía reuniones en casa cuando no estabas. Con el señor Richmond. Pero también con otras personas, gente extranjera. A veces hablaban diferentes idiomas. Esta era información nueva. Douglas sabía de la traición de Richmond. Pero el alcance de la conspiración podría ser mayor de lo que había imaginado. «¿Puedes describir a estas personas?». Holly cerró los ojos, concentrándose. Había una mujer con acento ruso, creo. Tenía el pelo corto y oscuro y siempre vestía ropa cara. Vino 3 veces que yo vi. Y había un hombre con el pelo gris que hablaba español con acento. Parecía importante. Todos lo escuchaban cuando hablaba. Douglas tomó notas mentales. La inteligencia rusa solía utilizar mujeres para operaciones de infiltración a largo plazo. Y el hispanohablante sugería conexiones con redes latinoamericanas. Holly, esto es muy importante. ¿Alguna vez los viste intercambiar algo? ¿Papeles, ordenadores, algo así? Una vez, dijo Holly. Su voz bajando a un susurro. No se suponía que lo viera, pero bajé a por agua. La mujer rusa le dio a mamá un pequeño ordenador. Mamá lo puso en su joyero de arriba. Douglas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los efectos personales de Rose habían sido incautados por agentes federales, pero si no hubieran sabido buscar aparatos electrónicos ocultos. Cariño, has sido muy valiente al contarme esto, pero necesito que entiendas algo. Lo que hizo tu madre no solo estuvo mal. Fue peligroso para todo nuestro país. Las personas con las que trabajaba son enemigos de Estados Unidos. Holly asintió solemnemente. Lo sé, papá. Por eso te lo digo ahora. Antes tenía miedo, pero confío en ti más de lo que tenía miedo. Douglas sintió una oleada de fiera protección. Su hija había pasado por un infierno, pero estaba eligiendo la verdad por encima del miedo. Era más fuerte de lo que ninguno de sus padres le había dado crédito. ¿Hay algo más?, continuó Holly. El abuelo Gregory no solo fingía estar muerto para tu plan, ¿verdad? Douglas estudió el rostro de su hija. Era demasiado inteligente para aceptar explicaciones simples. ¿Qué te hace decir eso? Porque ha estado diferente desde el juicio. Más callado. Y no me mira de la misma manera. Holly hizo una pausa. Le tiene miedo a algo. Douglas había notado lo mismo.
Gregory había sido útil durante la investigación. Pero algo en su comportamiento sugería que sabía más de lo que había revelado. Holly, quiero que te quedes con la familia de tu amiga Megan Sea este fin de semana. Tengo trabajo que hacer. ¿Es un trabajo peligroso? Douglas miró a su hija. Realmente la miró. Había perdido su inocencia, pero había ganado algo más valioso, la capacidad de ver la verdad con claridad. Podría serlo. Dijo honestamente. Pero eso es lo que hago, cariño. Encuentro a gente peligrosa y evito que lastimen a otros. Esa noche, después de dejar a Holly en casa de los Sea, Douglas condujo hasta la mansión de Gregory en Cherry Hills Village. La casa estaba a oscuras excepto por una sola luz en el estudio de Gregory. Douglas usó habilidades aprendidas en territorio hostil para entrar sin activar el sistema de seguridad. Encontró a Gregory sentado detrás de su escritorio, mirando un vaso de whisky que no había tocado. Hola, Gregory. El hombre mayor no se sobresaltó. Había estado esperando esta visita. Douglas. Me preguntaba cuándo vendrías. Holly recuerda cosas. Visitantes extranjeros. Una mujer rusa. Un ordenador escondido en el joyero de Rose. Los hombros de Gregory se hundieron. Siempre fue demasiado lista para su propio bien. Douglas se acercó, su presencia llenando la habitación como un depredador que huele la debilidad. ¿Qué no me estás contando, Gregory? No eran solo Rose y Richmond, dijo Gregory finalmente. La red era más grande. Mucho más grande. ¿Cuánto más grande? Gregory metió la mano en el cajón de su escritorio, sacando lentamente una carpeta gruesa. He estado documentando todo durante meses, tratando de encontrar una salida. Pero lo dejaron claro, la cooperación significaba que Holly y yo vivíamos. La resistencia significaba que desapareceríamos. Douglas tomó la carpeta y comenzó a leer. Lo que encontró le heló la sangre. La red de espionaje incluía a 12 prominentes abogados de Denver. 6 funcionarios de la ciudad. 3 jueces federales y una red de líderes empresariales que habían estado suministrando información clasificada a servicios de inteligencia extranjeros durante más de 3 años. La participación de Rose había sido solo una pequeña parte de una operación masiva diseñada para infiltrarse en los sistemas legales y políticos estadounidenses. ¿Por qué no viniste a mí antes? Porque, dijo Gregory en voz baja, pensé que Rose podía ser salvada. Pensé que si seguía el juego, llevaba un registro de todo. Tal vez cuando regresaras podríamos encontrar una manera de protegerla. Elegiste a tu hija por encima de tu país. Gregory encontró los ojos de Douglas por primera vez. ¿No elegirías a Holly por encima de cualquier cosa? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Douglas entendía el impulso, pero también entendía las consecuencias. La diferencia, Gregory, es que yo nunca pondría a Holly en una posición en la que tuviera que elegir entre su familia y su país. Rose tomó esa decisión por sí misma. Douglas continuó leyendo los archivos. El alcance de la conspiración era asombroso. Los servicios de inteligencia extranjeros habían apuntado sistemáticamente a las familias del personal militar, utilizando los procedimientos de divorcio para obtener acceso a información clasificada y convertir a estadounidenses leales en activos involuntarios. Todavía están ahí fuera, dijo Gregory. Los arrestos de Rose y Richmond fueron solo el comienzo. El resto de la red sigue operando. Douglas cerró la carpeta y miró a Gregory con una nueva comprensión. Por eso has tenido miedo. Saben que ayudaste a exponer a Rose y Richmond. Han dejado claro que mi cooperación termina en el momento en que ya no sea útil. ¿Y Holly? Holly es mi responsabilidad ahora, dijo Douglas con firmeza. Pero vas a ayudarme a terminar esto. Gregory levantó la vista con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Douglas sonrió. Y Gregory vio algo en esa expresión que le recordó por qué su yerno había sido elegido para operaciones encubiertas. Quiero decir que vamos a desmantelar toda esta red. Cada abogado, cada juez, cada empresario que vendió a su país. Y lo haremos de una manera que asegure que nunca más puedan amenazar a otra familia militar. Douglas.
Esta gente está conectada en los más altos niveles del gobierno. Tienen recursos, protección. Yo también, interrumpió Douglas. Y a diferencia de ellos, no tengo nada que perder. Se levantó y caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Gregory, cometiste un error al confiar en Rose por encima de mí. Pero elegiste correctamente cuando importaba. Esa es la única razón por la que Holly todavía tiene un abuelo. ¿Qué me pasará cuando esto termine? Douglas se volvió, su expresión indescifrable. Eso depende de lo útil que seas para destruir a la gente que amenaza a mi hija. Mientras Douglas salía de la mansión. Su mente ya estaba trabajando en las implicaciones tácticas de lo que había aprendido. Esto ya no era solo por venganza. Se trataba de seguridad nacional. Y Douglas Lacey acababa de declarar la guerra a una conspiración que había estado operando en las sombras durante años. Habían cometido el error de atacar a su familia. Ahora iban a aprender lo que sucedía cuando le dabas a un especialista en operaciones encubiertas una misión personal con un alcance ilimitado para la violencia. La verdadera guerra apenas comenzaba. Capítulo 5. La red expuesta. 2 semanas después, Douglas estaba sentado en una sala de conferencias segura en la base de la Fuerza Aérea Peterson, rodeado de agentes federales. Oficiales de inteligencia militar y fiscales del Departamento de Justicia. La evidencia que Gregory había proporcionado había abierto una caja de Pandora de corrupción que llegaba a los niveles más altos del establishment legal y político de Colorado. Caballeros, dijo la agente Lise Meyers de la División de Contrainteligencia del FBI, lo que estamos viendo es la operación de inteligencia extranjera más sofisticada jamás descubierta en suelo estadounidense. 12 abogados defensores, 6 funcionarios municipales, 3 jueces federales y al menos 20 empresarios prominentes han sido sistemáticamente comprometidos. El coronel Donnelly se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo ha estado operando esto? Basado en los registros financieros, al menos 4 años, posiblemente más. Meyers hizo clic en una presentación que mostraba la estructura de la red. Se dirigieron a familias militares. Utilizando específicamente los procedimientos de divorcio para obtener acceso a información clasificada. El patrón es claro: desplegar al militar en el extranjero, seducir a la esposa. Iniciar los procedimientos de divorcio y extraer inteligencia durante el proceso de descubrimiento legal. Douglas estudió las fotografías de los conspiradores. Muchos eran rostros que reconocía de eventos de la sociedad de Denver, galas benéficas y recaudaciones de fondos políticas, personas respetables que habían vendido su país por dinero e influencia. ¿Cuál es el alcance de la brecha de inteligencia?, preguntó la fiscal del Departamento de Justicia Nellie Erickson. Catastrófico, respondió Donnelly sombríamente. Movimientos de tropas. Protocolos de seguridad operativa, archivos de personal de cientos de miembros de operaciones especiales. 3 misiones en curso fueron comprometidas, resultando en la muerte de soldados estadounidenses. La sala quedó en silencio. Douglas sintió la familiar ira fría apoderándose de él. La misma sensación que había tenido al enfrentarse a combatientes enemigos que habían matado a sus hermanos de armas. Los quiero a todos, dijo en voz baja. La agente Meyers lo miró con preocupación. Señor Lacey, entendemos su implicación personal en este caso, pero... Se equivoca, interrumpió Douglas. No estoy pidiendo permiso. Le estoy diciendo lo que va a suceder. Estas personas mataron a soldados estadounidenses y amenazaron a mi hija. Van a pagar por eso. Señor Lacey, dijo la fiscal Erickson con cuidado. Tenemos que seguir los procedimientos legales, reunir pruebas, obtener órdenes judiciales, construir casos procesables. Los procedimientos legales no les impidieron cometer traición, respondió Douglas. Y los procedimientos legales no evitarán que destruyan pruebas o huyan del país mientras ustedes construyen sus casos. El coronel Donnelly reconoció la mirada en los ojos de Douglas. ¿Qué propone? Douglas abrió su portátil y lo conectó al sistema de visualización de la sala. Propongo que usemos las mismas tácticas que ellos usaron contra las familias militares. Los pondremos unos contra otros. La pantalla mostraba un análisis detallado de la red de la conspiración, con conexiones mapeadas entre todos los participantes.
Douglas había pasado 2 semanas construyendo este panorama de inteligencia utilizando recursos de sus contactos de operaciones encubiertas. Kenneth Richmond era el coordinador central, pero no era el líder. El verdadero liderazgo proviene de aquí. Douglas destacó 3 nombres: el juez Wayne Dudley, el abogado Julio Simmons y el empresario Everett Page. Estos 3 han estado dirigiendo la operación desde su inicio. Reclutaron a los otros participantes. Gestionaron los contactos extranjeros y distribuyeron los pagos. Más importante aún, son los únicos que conocen el alcance total de la red. La agente Meyers estudió el diagrama. ¿Cómo sabe esto? Porque los he estado observando durante 2 semanas. Vigilancia, monitoreo electrónico, seguimiento financiero. Están en pánico desde el arresto de Rose y Richmond. Y el pánico hace que la gente sea descuidada. Douglas hizo clic en la siguiente diapositiva, mostrando fotografías y transcripciones de audio. El juez Dudley se ha estado reuniendo en secreto con contactos extranjeros, tratando de organizar rutas de extracción. El abogado Simmons ha estado destruyendo sistemáticamente pruebas e intentando silenciar a otros miembros de la red, y Everett Page ha estado transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. Todo esto es inadmisible, protestó la fiscal Erickson. Obtenido sin órdenes judiciales. No soy un oficial de la ley, dijo Douglas con calma. Soy un ciudadano privado que realiza vigilancia legal sobre figuras públicas, y todo lo que he reunido apunta a una amenaza inminente para la seguridad nacional. El coronel Donnelly estudiaba los informes de inteligencia con creciente interés. ¿Qué tipo de amenaza? Están planeando eliminar los cabos sueltos, empezando por Gregory Stevens y Holly. La sala quedó en un silencio sepulcral. Douglas continuó con fría precisión: la cooperación de Gregory expuso la red. Y Holly puede identificar a los operativos extranjeros que visitaron nuestra casa. Los ven como responsabilidades que deben ser eliminadas. Podemos proporcionar protección. Comenzó la agente Meyers. La protección no les impidió infiltrarse en nuestro sistema legal durante 4 años, la interrumpió Douglas. La protección no va a detener a una red con tantos recursos y conexiones. Douglas cambió a otra diapositiva que mostraba planes operativos detallados. Pero la eliminación sí lo hará. Vamos a desmantelar sistemáticamente esta red usando sus propios métodos contra ellos: presión legal, apalancamiento financiero y eliminación selectiva de personal clave. Señor Lacy, dijo la fiscal Erickson con firmeza, no podemos sancionar el asesinato de ciudadanos estadounidenses. No estoy hablando de asesinato, respondió Douglas. Estoy hablando de justicia. Estas personas han cometido traición en tiempo de guerra. Las penas por eso son claras. El coronel Donnelly se reclinó en su silla. ¿Qué necesita de nosotros? La agente Meyers pareció sorprendida. Coronel, no podemos simplemente autorizar. Agente Meyers, interrumpió Donnelly, 3 de mis soldados están muertos por culpa de esta gente. El señor Lacy ha proporcionado más inteligencia procesable en 2 semanas de lo que nuestras investigaciones oficiales han reunido en 6 meses. Me inclino a darle los recursos que necesita. Douglas sintió la familiar satisfacción de una misión que toma forma. Necesito cobertura oficial para las operaciones de vigilancia. Acceso a las bases de datos de inteligencia militar y coordinación con los fiscales federales para los arrestos. ¿Y extraoficialmente?, preguntó Donnelly. La sonrisa de Douglas fue depredadora. Extraoficialmente, necesito que esta gente entienda que traicionar a su país tiene consecuencias que se extienden más allá de las sentencias de prisión. Durante la siguiente hora, concretaron los detalles de una operación coordinada para desmantelar toda la red. Los agentes federales se encargarían de los aspectos legales mientras Douglas proporcionaba inteligencia y apoyo táctico. Pero Douglas tenía sus propios planes que iban más allá de lo que había compartido con el grupo de trabajo federal. Esta gente había matado a sus hermanos de armas y amenazado a su hija. La justicia legal era necesaria, pero no suficiente. Necesitaban entender que algunas traiciones conllevan penas que ningún tribunal puede imponer. Douglas Lacy estaba a punto de recordarles por qué los especialistas en operaciones encubiertas nunca se retiran del todo del servicio.
La red había declarado la guerra a Estados Unidos y a su familia. Ahora aprenderían lo que sucede cuando las armas más peligrosas de Estados Unidos se desatan sobre enemigos domésticos. Capítulo 6. El cazador se convierte en la presa. 3 días después, el abogado Julio Simmons estaba sentado en su oficina del centro de Denver, triturando documentos frenéticamente mientras su secretaria atendía llamadas de clientes cada vez más nerviosos. El arresto de Kenneth Richmond había enviado ondas de choque a través de la comunidad legal, y Simmons sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la investigación lo alcanzara. Lo que no sabía era que Douglas Lacy lo estaba observando desde el edificio de enfrente, usando equipo de vigilancia de grado militar para monitorear cada llamada telefónica, cada reunión, cada intento desesperado de cubrir sus huellas. El teléfono de Simmons sonó. Douglas escuchó mientras el abogado respondía con un pánico apenas disimulado. Aquí Simmons. Julio, soy Everett. La voz pertenecía a Everett Page, uno de los coordinadores clave de la red. Necesitamos reunirnos ahora. No por teléfono. El almacén en la calle Bannock. En 1 hora. La línea se cortó. Douglas sonrió fríamente. Estaban cometiendo exactamente los errores que él esperaba, abandonando la seguridad de las comunicaciones en favor de la velocidad. Eligiendo reuniones cara a cara que podían ser monitoreadas y grabadas. Douglas empacó su equipo de vigilancia e hizo una llamada al coronel Donnelly. Se reúnen esta noche. Distrito de los Almacenes, calle Bannock. Proporcionaré las coordenadas. Tendremos equipos tácticos listos, respondió Donnelly. No, dijo Douglas con firmeza. Déjalos que se reúnan. Quiero ver quién más aparece. Vamos a mapear toda la red esta noche. Douglas llegó al distrito de los Almacenes 30 minutos antes, posicionándose con líneas de visión claras hacia el lugar de la reunión. La zona industrial abandonada proporcionaba una cobertura perfecta para la vigilancia, al tiempo que ofrecía múltiples rutas de escape si la situación se volvía táctica. A las 9:47 de la noche, Julio Simmons llegó en su Mercedes, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de entrar en el almacén. Everett Page ya estaba dentro, Douglas lo había visto llegar 20 minutos antes. Pero no estaban solos. El juez Wayne Dudley salió de un SUV negro, seguido por 2 hombres que Douglas no reconoció, operativos extranjeros, a juzgar por sus patrones de movimiento y la forma en que buscaban amenazas. Douglas activó su equipo de grabación y se dispuso a escuchar a través de micrófonos direccionales. Oyó fragmentos de una conversación de pánico. Richmond está hablando con los fiscales federales. Necesitamos eliminar el problema de los Stevens, extraer al personal clave antes de... Luego, la voz del juez Dudley se oyó claramente. La niña es una responsabilidad. Puede identificar a nuestros contactos extranjeros. Necesitamos que desaparezca. Douglas sintió que la sangre se le helaba. Estaban planeando matar a Holly. ¿Y qué hay de Douglas Lacy?, preguntó uno de los operativos extranjeros con un ligero acento ruso. Es más peligroso de lo que anticipamos, respondió Everett Page. La inteligencia militar lo respalda. Es posible que necesitemos considerar medidas extremas. Douglas había oído suficiente. Activó su radio segura. Donnelly, están planeando eliminar a Holly y Gregory esta noche. Voy a actuar tácticamente. Negativo, Douglas. Espera a los refuerzos. Douglas ya se estaba moviendo. Estas personas acababan de amenazar la vida de su hija. Los protocolos militares ahora eran secundarios a la protección paterna. Se acercó al almacén por la parte trasera, usando habilidades perfeccionadas en territorio hostil para penetrar su seguridad sin ser detectado. Los operativos extranjeros habían puesto un guardia afuera, pero estaba concentrado en los accesos de vehículos, no en un único infiltrado. Douglas neutralizó al guardia en silencio, usando técnicas que aseguraban la inconsciencia sin daño permanente. No estaba listo para matar a ciudadanos estadounidenses, incluso a traidores, sin justificación legal. Pero los operativos extranjeros que amenazaban a su hija caían en una categoría completamente diferente. Dentro del almacén, los conspiradores discutían sobre los plazos de extracción y los protocolos de eliminación.
Douglas se posicionó en las sombras, lo suficientemente cerca para grabar todo. Pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectado. El ruso quiere confirmación antes de proceder, decía uno de los operativos extranjeros. Eliminar a un testigo federal y a una niña atraerá una atención significativa. La niña no es un testigo federal, respondió fríamente el juez Dudley. Es solo una niñita que vio demasiado. Los accidentes ocurren. Douglas sintió que el frío cálculo de las operaciones de combate se apoderaba de él. Estas personas no solo eran traidores. Estaban planeando asesinar a niños para proteger su conspiración. Las sutilezas legales se habían acabado. Douglas se acercó más, fotografiando rostros y grabando conversaciones. Necesitaba pruebas que se sostuvieran en un tribunal federal, pero también necesitaba entender el alcance completo de sus planes. ¿Y qué hay de Gregory Stevens?, preguntó Simmons. Ya nos hemos ocupado de él, respondió Everett Page. Nuestra gente lo visitó esta noche. No testificará sobre nada. Douglas sintió que su mundo se tambaleaba. Si habían matado a Gregory mientras él estaba aquí realizando la vigilancia. Activó su radio, susurrando al micrófono, emergencia en la residencia de Gregory Stevens. Envíen equipos tácticos inmediatamente. Pero incluso mientras pedía refuerzos, Douglas sabía que podría ser demasiado tarde. Había estado tan concentrado en mapear la red que había subestimado su disposición a actuar contra los testigos de inmediato. La reunión en el almacén se estaba disolviendo. Los conspiradores se dispersaban para implementar sus planes de eliminación de cabos sueltos. Douglas tenía que tomar una decisión, seguirlos para reunir más inteligencia o correr a proteger a Holly. No había elección alguna. Douglas salió de las sombras mientras los operativos extranjeros se preparaban para irse. Su aparición fue tan repentina y silenciosa que no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que él estuviera entre ellos. El primer operativo cayó con la tráquea aplastada, no fatal pero incapacitante. El segundo logró sacar un arma antes de que Douglas le rompiera el brazo y le quitara la pistola. El juez Dudley. Simmons y Page observaron con horror cómo un hombre que pensaban que estaba contenido de forma segura demostraba exactamente por qué el personal de operaciones especiales militares nunca está realmente indefenso. Caballeros, dijo Douglas de manera conversacional, sosteniendo el arma confiscada con una competencia casual, tenemos que hablar sobre mi hija. Los tres estadounidenses miraron a los operativos extranjeros inconscientes, luego a la expresión tranquila y depredadora de Douglas. Señor Lacy, dijo el juez Dudley con cuidado. Ha habido un malentendido. Douglas le disparó en la pierna. El sonido resonó en el almacén mientras el juez se desplomaba, gritando. Simmons y Page retrocedieron aterrorizados. Eso fue por planear asesinar a Holly, dijo Douglas con calma. Ahora, ¿quién quiere decirme dónde está Gregory Stevens? A través de su pánico y dolor. Los conspiradores se dieron cuenta de que ya no estaban tratando con alguien limitado por procedimientos legales o escrúpulos morales. Se enfrentaban a un hombre que haría cualquier cosa para proteger a su familia, y su conspiración acababa de convertirse en su guerra personal. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. Gregory Stevens estaba vivo, pero apenas. Douglas lo encontró en el sótano de su mansión, golpeado e inconsciente, pero respirando. La visita de los sicarios de la red había sido concebida como una advertencia, pero Douglas pudo ver que habría escalado a asesinato si no hubiera intervenido en el almacén. Mientras los paramédicos trabajaban en Gregory, Douglas coordinaba con agentes federales para reunir a los conspiradores restantes. Las grabaciones del almacén proporcionaron pruebas suficientes para arrestos inmediatos. Y los dos operativos extranjeros que había capturado ya estaban proporcionando información para evitar ser deportados a países que no tratarían con amabilidad los fracasos de espionaje. Pero la misión personal de Douglas apenas comenzaba. Holly estaba a salvo en casa de los Sea, protegida por un discreto destacamento de seguridad federal. Gregory se recuperaría de sus heridas. La maquinaria legal se ponía en marcha para procesar a toda la red. Sin embargo, nada de eso satisfacía la ira fría que ardía en el pecho de Douglas. Esta gente había matado a soldados estadounidenses, aterrorizado a su familia y puesto a su propia hija en su contra. La justicia legal no era suficiente para ese nivel de traición.
Se sentó en su estudio a las 3 de la madrugada, rodeado de archivos que detallaban las vidas y vulnerabilidades de cada persona que había participado en la conspiración, 12 abogados, 6 funcionarios de la ciudad, 3 jueces federales y 23 empresarios que habían vendido a su país por dinero e influencia. Todos ellos estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando le declarabas la guerra a alguien que hacía de la guerra su profesión. El teléfono seguro de Douglas vibró con un mensaje encriptado del coronel Donnelly, todos los objetivos principales bajo custodia federal. Red desmantelada. Recomiendo cesar las operaciones activas. Douglas respondió, fase legal completa. Comienza la fase personal. Su teléfono sonó inmediatamente. Douglas, sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. La misión ha terminado. Ganaste. La misión termina cuando yo diga que termina, Todd. Esta gente mató a soldados bajo mi mando y amenazó a mi hija. El enjuiciamiento legal no es suficiente. Doug, tienes que pensar en Holly. Necesita a su padre, no a un padre en prisión por justicia por mano propia. Douglas miró una fotografía de Holly en su escritorio tomada la semana pasada, mostrándola sonreír por primera vez desde el juicio. Estaba sanando, encontrando su camino de regreso a la confianza y la felicidad. Pero las personas que la habían lastimado irían a cómodas prisiones federales donde cumplirían sentencias reducidas a cambio de cooperación. Eso no era justicia. Era burocracia. Holly necesita saber que traicionar a la familia y al país tiene consecuencias reales, dijo Douglas. De lo contrario, crecerá en un mundo donde el mal triunfa siempre que sea legal. Douglas. La conversación ha terminado, Todd. Gracias por tu ayuda con los aspectos legales. El resto es personal. Douglas terminó la llamada y abrió su portátil. Durante la siguiente hora, envió mensajes encriptados a contactos en las comunidades militares y de inteligencia. Personas que entendían que algunas traiciones requerían respuestas más allá de lo que los tribunales podían proporcionar. Al amanecer, Douglas tenía una red de recursos que rivalizaba con cualquier cosa que el FBI pudiera desplegar. Exmiembros de operaciones especiales que se habían retirado a la vida civil pero conservaban sus habilidades y contactos. Operativos de inteligencia que entendían que proteger a Estados Unidos a veces requería operar fuera de las restricciones legales. Contratistas militares que se especializaban en resolver problemas que oficialmente no existían. La conspiración había utilizado armas legales y financieras contra las familias militares. Douglas estaba a punto de responder con herramientas que no podían entender ni defender. Su primer objetivo fue el abogado Julio Simmons. Simmons había sido puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio, confiado en que sus conexiones legales minimizarían cualquier consecuencia. Se alojaba en su rancho a las afueras de Denver, protegido por seguridad privada y monitoreando su situación a través de caros abogados. Lo que no sabía era que Douglas lo había estado estudiando durante semanas, mapeando sus rutinas, identificando sus vulnerabilidades y planeando exactamente cómo desmantelar su vida pieza por pieza. Douglas llegó al rancho al atardecer, moviéndose por el terreno con habilidades perfeccionadas en entornos hostiles. La seguridad privada era competente para amenazas civiles, pero no estaba preparada para alguien con entrenamiento militar en infiltración y guerra psicológica. Desactivó el sistema de seguridad sin activar alarmas. Neutralizó a los guardias con técnicas no letales y entró en el estudio de Simmons, donde el abogado revisaba escritos legales para su próximo juicio. Hola, Julio. Simmons se dio la vuelta, derribando su vaso de whisky. Laci. ¿Cómo la seguridad? Tu seguridad fue diseñada para detener a criminales y manifestantes, dijo Douglas, acomodándose en la silla frente al escritorio de Simmons, no a alguien entrenado para infiltrarse en fortalezas terroristas. Douglas colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio entre ellos. Esto contiene información detallada sobre cada crimen que has cometido en los últimos 4 años. No solo el espionaje. Todo, evasión de impuestos, soborno, intimidación de testigos, contribuciones ilegales de campaña. El rostro de Simmons se puso pálido mientras hojeaba los documentos. ¿De dónde sacaste esto? Esa no es la pregunta importante, Julio.
La pregunta importante es qué voy a hacer con ello. Douglas se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Verás, a los fiscales federales solo les importan los cargos de espionaje. Están dispuestos a hacer tratos, ofrecer sentencias reducidas, tal vez incluso protección de testigos si cooperas. Pero yo no soy un fiscal federal. Soy un padre cuya hija fue amenazada por un hombre que vendió a su país por dinero. Douglas sacó su teléfono y le mostró a Simmons un vídeo. Mostraba al hijo adulto del abogado, Rich Simmons, aceptando un maletín lleno de dinero de un conocido narcotraficante fuera de su club nocturno en Las Vegas. Tu hijo ha estado lavando dinero de los cárteles mexicanos a través de sus negocios, dijo Douglas de manera conversacional. La DEA estaría muy interesada en esta evidencia. Deja a mi familia fuera de esto, gruñó Simmons. Tú involucraste a mi familia cuando planeaste asesinar a mi hija, respondió Douglas fríamente. Ahora vas a entender lo que se siente tener a alguien que amas amenazado por fuerzas fuera de tu control. Douglas se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje ondulado del rancho. Esto es lo que va a pasar, Julio. Irás a prisión por espionaje. Pero eso es solo el principio. Tu licencia de abogado será revocada. Tus activos serán confiscados. Tu hijo será procesado por lavado de dinero. Pero espera, hay más, continuó Douglas con una alegría fingida. Tu exesposa, Patricia, recibirá información detallada sobre las aventuras que tuviste durante tu matrimonio, dándole motivos para impugnar el acuerdo de divorcio y quedarse con la mitad de los activos que el gobierno federal no confisque. Simmons temblaba ahora. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que traicionar a tu país y amenazar a mi familia tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que cualquier tribunal puede imponer. Pasarás el resto de tu vida viendo cómo todo lo que construiste se desmorona, sabiendo que sucedió porque elegiste ponerte del lado de los enemigos de Estados Unidos. Douglas caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Ah, y Julio, tus contactos del cártel en México han sido informados de que estás cooperando con los fiscales federales. Tienden a ver con malos ojos a los socios que podrían implicarlos en investigaciones en curso. Estás firmando mi sentencia de muerte, susurró Simmons. No, respondió Douglas. Tú firmaste tu propia sentencia de muerte cuando cometiste traición. Yo solo me estoy asegurando de que sea entregada. Mientras Douglas abandonaba el rancho, Simmons ya estaba al teléfono con sus abogados, tratando desesperadamente de encontrar protección contra los enemigos que se había creado en múltiples frentes. Pero Douglas se había asegurado de que cada refugio potencial hubiera sido comprometido, cada maniobra legal anticipada y contrarrestada. Julio Simmons pasaría el tiempo que le quedara entendiendo exactamente lo que Douglas quería que entendiera. Que traicionar a Estados Unidos y amenazar a su familia tenía un precio que ningún acuerdo de culpabilidad podría reducir. Y Simmons era solo el primer pago de una deuda que tardaría meses en cobrarse por completo. Capítulo 8. La justicia se sirve fría. 6 semanas después. El desmantelamiento de la red estaba completo desde una perspectiva legal. Los fiscales federales habían obtenido condenas o acuerdos de culpabilidad de los 43 conspiradores. Kenneth Richmond recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por traición. Rose fue sentenciada a 35 años en una prisión federal sin posibilidad de liberación anticipada. Pero la justicia legal era solo la base del proyecto más grande de Douglas. Julio Simmons había sido encontrado muerto en su celda de detención federal, aparentemente asesinado por reclusos conectados a los cárteles mexicanos con los que se había cruzado. El juez Wayne Dudley cumplía 15 años por espionaje. Pero su hijo había sido arrestado por fraude de valores en una investigación que misteriosamente recibió registros financieros detallados de fuentes anónimas. Everett Page estaba en protección de testigos, pero su destacamento de protección no pudo evitar que su imperio empresarial se derrumbara bajo el peso de las investigaciones del IRS, demandas civiles y misteriosos accidentes en sus instalaciones corporativas. Douglas estaba sentado en su estudio, revisando el estado de cada conspirador con la satisfacción de un comandante de misión que observa cómo se logran sistemáticamente los objetivos. Ninguno de ellos volvería a amenazar a otra familia militar. La mayoría pasaría sus años restantes en la pobreza, el aislamiento o el miedo.
Holly entró en el estudio con 2 tazas de chocolate caliente, dejando una en su escritorio antes de acomodarse en su silla habitual. A los 13 años. Se había convertido en una joven seria y reflexiva que entendía más sobre justicia y consecuencias que la mayoría de los adultos. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, cariño. ¿La gente que lastimó a nuestra familia, se han ido todos ahora? Douglas consideró su respuesta con cuidado. Holly sabía algo de lo que él había hecho para asegurar que los conspiradores enfrentaran consecuencias más allá de las sentencias de prisión, pero la había protegido de los detalles más oscuros. Ya no pueden lastimarnos, dijo. Y tampoco pueden lastimar a otras familias militares. Bien. Holly sorbió su chocolate caliente pensativamente. Sé que hiciste cosas que no eran exactamente legales. Douglas sintió un momento de preocupación paternal. No te estoy criticando, papá, continuó Holly. Te estoy agradeciendo. Lo miró a los ojos con una intensidad que le recordó a sí mismo. Mataron a soldados. Intentaron matarme a mí y al abuelo Gregory. Convirtieron a mamá en una traidora. La prisión no era suficiente. Douglas extendió la mano sobre el escritorio y tomó la de su hija. Holly, necesito que entiendas algo importante. Lo que hice fue necesario, pero también fue peligroso. No solo legalmente, sino moralmente. Cuando luchas contra monstruos, corres el riesgo de convertirte en uno. ¿Eres un monstruo, papá? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Douglas se había preguntado lo mismo muchas veces durante los últimos meses mientras destruía sistemáticamente las vidas de 43 personas. No lo sé, respondió honestamente. Sé que protegí a mi familia y a mi país. Sé que la gente mala enfrentó las consecuencias de sus acciones. Pero también sé que crucé líneas que la mayoría de la gente consideraría incorrectas. Holly le apretó la mano. No eres un monstruo, papá. Los monstruos lastiman a gente inocente. Tú solo lastimaste a gente que se lo merecía. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque todavía te preocupas por si eres un monstruo. A los monstruos de verdad no les importa. Douglas sintió una oleada de orgullo y preocupación. Su hija había heredado su claridad moral junto con su crueldad. Eso podría ser una combinación poderosa o peligrosa, dependiendo de cómo eligiera usarla. ¿Y qué hay de mamá? Preguntó Holly en voz baja. Era la pregunta que Douglas había estado temiendo. Rose cumplía su sentencia en una prisión federal, y Holly había rechazado todo contacto con su madre desde el juicio. ¿Qué hay de ella? ¿Crees que saldrá alguna vez? Probablemente, dijo Douglas. Será elegible para la libertad condicional en 20 años si mantiene un buen comportamiento y sigue cooperando con las investigaciones federales. ¿La perdonarás entonces? Douglas miró el rostro de su hija, viendo una curiosidad genuina en lugar de un juicio. Holly quería entender cómo funcionaba el perdón en un mundo donde la traición conllevaba riesgos tan altos. No, dijo Douglas simplemente. Nunca perdonaré a tu madre. ¿Por qué no? Si cumple su condena y dice que lo siente. Porque el perdón es para los errores y los accidentes, Holly. Lo que hizo tu madre fue una elección deliberada de traicionar a su familia y a su país. Eligió a Kenneth Richmond por encima de ti y de mí. Eligió el dinero y la comodidad por encima de la lealtad y el deber. Eligió ayudar a enemigos extranjeros que mataron a soldados estadounidenses. Douglas hizo una pausa, asegurándose de que Holly entendiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Esos no fueron errores, cariño. Fueron elecciones morales que revelaron quién era realmente tu madre debajo de la mujer que pensábamos que conocíamos. No perdonas a alguien por mostrarte su verdadero carácter. ¿Y si intenta contactarme cuando sea mayor? Esa es una decisión que tendrás que tomar tú. Pero quiero que entiendas que el perdón no requiere que vuelvas a confiar en alguien. Tu madre demostró que es capaz de traicionar a las personas que más la aman. Eso no es algo que el tiempo o las disculpas puedan cambiar. Holly asintió lentamente. Entiendo, papá. Mamá eligió ser el enemigo, y no perdonamos a los enemigos. Douglas sintió un escalofrío ante las palabras de su hija.
En parte porque eran muy precisas y en parte porque revelaban cuán profundamente la experiencia había moldeado su visión del mundo. Holly, quiero que me prometas algo. ¿Qué? Prométeme que siempre elegirás la lealtad por encima de la comodidad, el deber por encima de la conveniencia y la verdad por encima de lo que es fácil. Pero también, prométeme que recordarás que la misericordia existe para las personas que cometen errores genuinos. Lo prometo, papá. Pero, ¿y la gente que traiciona a la familia? Douglas miró el rostro serio de su hija y vio su propia naturaleza intransigente reflejada en él. Ella nunca sería ingenua sobre la naturaleza humana. Nunca asumiría que el amor era suficiente para evitar la traición. La gente que traiciona a la familia, dijo Douglas en voz baja, no tiene segundas oportunidades. Tiene consecuencias. ¿Afuera? Denver brillaba en la oscuridad, una ciudad limpia de una conspiración que había operado en sus sombras durante años. 43 traidores pagaban precios que se extendían mucho más allá de las sentencias legales. Estados Unidos estaba más seguro. Las familias militares estaban protegidas y se había hecho justicia a través de métodos que ningún tribunal reconocería. Douglas Lacy había completado su misión con una eficiencia despiadada. Protegiendo a su hija y a su país de enemigos, tanto extranjeros como domésticos. Había cruzado líneas que no se podían descruzar y había tomado decisiones que lo definirían por el resto de su vida. Pero mientras se sentaba con Holly en su estudio, compartiendo chocolate caliente y una conversación honesta, supo que había tomado las decisiones correctas. Algunas traiciones eran imperdonables. Algunos enemigos merecían la destrucción en lugar de la misericordia. Y algunos padres harían cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger a sus hijas de un mundo que contenía a personas dispuestas a vender sus almas por dinero y poder. La misión estaba completa. Se había hecho justicia. La guerra estaba ganada. Y Douglas Lacy había demostrado una vez más que las armas más peligrosas de Estados Unidos nunca se retiran del todo del servicio. Capítulo 9, Legado de consecuencias. 2 años después. Douglas estaba en el cementerio donde se daba sepultura a Gregory Stevens. Su ex-suegro había muerto pacíficamente mientras dormía. Sucumbiendo finalmente a problemas de salud que se habían agravado desde la paliza que recibió de los sicarios de la conspiración. Holly, ahora de 15 años, estaba a su lado con un vestido negro, sosteniendo un ramo de flores. Había crecido alta y seria, heredando los ojos de color gris acero de Douglas y su intransigente sentido de la justicia. El trauma de la traición de su madre la había forjado en alguien que entendía que el mundo contenía un mal real y que la gente buena a veces tenía que tomar decisiones terribles para proteger lo que importaba. El abuelo Gregory intentó hacer lo correcto al final, dijo Holly mientras veían cómo bajaban el ataúd a la tierra. Lo hizo, asintió Douglas. Eligió a la familia por encima de la gente que nos amenazaba. Eso contó para algo. Eran los únicos dolientes. Los socios comerciales de Gregory se habían distanciado después de que su conexión con la investigación de espionaje se hiciera pública. Sus amigos del club de campo habían encontrado excusas para evitar el funeral. Incluso el personal de su casa se había ido a otros empleos. Pero Douglas se había asegurado de que Gregory no muriera solo o olvidado. Había visitado al anciano regularmente durante los últimos 2 años. Y habían desarrollado un entendimiento basado en el arrepentimiento compartido y el respeto mutuo por el bienestar de Holly. ¿Qué pasará con su casa?, preguntó Holly. Va para ti. Gregory le dejó todo a su nieta, conmigo como fideicomisario hasta que cumplas 21 años. Holly asintió pensativamente. Bien. Donaré la mayor parte a organizaciones de apoyo a familias militares. La gente como nosotros no debería tener que enfrentar lo que enfrentamos sin ayuda. Douglas sintió una oleada de orgullo por la generosidad instintiva de su hija, equilibrada con la satisfacción por su comprensión de la justicia. Nunca sería ingenua sobre la naturaleza humana, pero no había dejado que la amargura envenenara su capacidad para ayudar a otros. Mientras caminaban de regreso a su coche, el teléfono seguro de Douglas vibró con un mensaje del coronel Donnelly. Rose Lacy solicita privilegios de visita para contacto familiar. Se recomienda denegación. Douglas le mostró el mensaje a Holly, quien lo leyó sin expresión. ¿Qué piensas?, preguntó él.
Pienso que mamá tomó sus decisiones, respondió Holly con calma. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Douglas le respondió a Donnelly, solicitud denegada. No se autorizan futuros intentos de contacto. Era la quinta vez que Rose intentaba establecer comunicación con Holly a través de los canales oficiales. Cada solicitud había sido denegada. Y Douglas había dejado claro a las autoridades federales que cualquier intento de presionar a Holly para que visitara a su madre resultaría en acciones legales. Rose Stevens Lacy había elegido traicionar a su familia y a su país. Las consecuencias de esa elección incluían perder el acceso a la hija que intentó usar como un arma contra su padre. Papá, dijo Holly mientras conducían a casa, ¿alguna vez te preguntas si somos demasiado duros, demasiado implacables? Era una pregunta con la que Douglas había luchado durante 2 años. Había destruido 43 vidas con una precisión metódica, sin mostrar piedad por las personas que habían cometido traición y amenazado a su familia. Algunas noches se preguntaba si se había convertido en el tipo de persona que su yo más joven habría temido. Pienso en ello, dijo honestamente. Pero luego recuerdo lo que hicieron. Mataron a soldados estadounidenses. Intentaron matarte a ti y al abuelo Gregory. Convirtieron a tu madre en una traidora y la usaron en mi contra. Douglas se detuvo en un semáforo en rojo y miró a su hija. Holly, la misericordia es un lujo que podemos permitirnos con la gente que comete errores. Pero la gente que lastimó a nuestra familia no cometió errores. Tomaron decisiones malvadas y deliberadas que mostraron quiénes eran realmente. Y no perdonamos las decisiones malvadas. No las permitimos fingiendo que el perdón las hace desaparecer. El mal existe, cariño. Es real, es peligroso y ataca a la gente buena que piensa que todo el mundo puede ser redimido. Holly asintió lentamente. Entonces, protegemos a la gente buena asegurándonos de que la gente mala enfrente las consecuencias. Exactamente. Eso es lo que he pasado mi vida haciendo. Y es lo que tendrás que decidir para tu propia vida. ¿Qué quieres decir? Douglas había estado pensando en esta conversación durante meses. Holly tenía ahora 15 años. Edad suficiente para empezar a considerar su futuro y el tipo de persona que quería llegar a ser. Tienes decisiones por delante, Holly. Podrías elegir olvidar lo que nos pasó. Fingir que la traición y el mal no son amenazas reales. Podrías centrarte en tu propia felicidad y dejar que otros se preocupen por proteger a la sociedad. O podría elegir usar lo que he aprendido para proteger a otras familias de lo que nosotros pasamos. Podrías convertirte en alguien que se interpone entre la gente buena y el mal que quiere destruirla. Holly guardó silencio durante varios minutos mientras conducían por los suburbios de Denver. Finalmente, habló. Quiero proteger a la gente, papá. Pero también quiero asegurarme de que cuando la gente mala enfrente las consecuencias, esas consecuencias sean permanentes. Douglas sintió un escalofrío de reconocimiento. Su hija había heredado más que su apariencia e inteligencia. Había heredado su capacidad para la justicia despiadada. Ese es un camino peligroso. Holly. Una vez que empiezas a recorrerlo, no hay vuelta atrás. Lo sé. Pero alguien tiene que recorrer caminos peligrosos, o la gente mala pensará que está a salvo. Douglas aparcó en su entrada y apagó el motor. Se sentaron en silencio por un momento. Padre e hija contemplando un futuro en el que Holly podría seguir sus pasos como alguien que protegía a los inocentes destruyendo a los culpables. Si eliges ese camino, dijo Douglas finalmente. Te enseñaré todo lo que sé. Pero quiero que entiendas el coste. Verás y harás cosas que te cambiarán para siempre. Te harás enemigos que nunca dejarán de cazarte. Y tendrás que vivir con decisiones que otras personas llamarán malvadas. Pensarás que soy malvada si tomo esas decisiones. Douglas miró a su hija, la miró de verdad. Tenía 15 años. Pero sus ojos contenían el mismo cálculo frío que él reconocía en su propio espejo. El trauma de la traición la había forjado en alguien capaz de cosas terribles y necesarias. No, dijo en voz baja. Pensaré que eres alguien que se niega a dejar que el mal triunfe porque la gente buena tuvo demasiado miedo o fue demasiado débil para detenerlo. Holly sonrió, y por un momento.
Pareció la niña inocente que había sido antes de aprender que las madres podían traicionar a sus familias y que la justicia a veces requería brutalidad. Entonces eso es lo que quiero ser, papá. Alguien que se asegura de que la gente mala enfrente consecuencias de las que nunca puedan escapar. Mientras entraban en su casa, Douglas sintió la compleja mezcla de orgullo y preocupación que conllevaba reconocerse a sí mismo en su hija. Holly crecería para ser formidable, probablemente peligrosa. Ciertamente implacable con la traición y el mal. Pero también sería alguien que protegería a los inocentes y se aseguraría de que los depredadores enfrentaran las consecuencias de sus acciones. En un mundo que contenía a personas dispuestas a vender a su país y asesinar a niños por dinero, eso podría ser exactamente lo que se necesitaba. Douglas Lacey había criado a una hija que nunca perdonaría a los enemigos. Nunca mostraría misericordia a los traidores y nunca permitiría que el mal triunfara a través de tecnicismos legales o presión social. Algunas personas llamarían a eso una tragedia. Douglas lo llamó un legado. La guerra había terminado, pero la siguiente generación de guerreros ya se estaba preparando para las batallas venideras. El mal siempre existiría. Pero se enfrentaría a oponentes que entendían que algunas traiciones eran imperdonables y algunos enemigos solo merecían la destrucción. En un mundo que a menudo elegía la comodidad por encima de la justicia y la cortesía por encima de la protección, la familia Lacey se erigía como un recordatorio de que algunas personas siempre elegirían luchar contra la oscuridad con luz. Incluso cuando esa luz proviniera del destello de la justicia servida fría y sin piedad. La misión estaba completa. El legado estaba asegurado. La guerra continuaría. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos.